Es una bendición poder estar en este lugar. Agradezco mucho al hermano Tomás y a los hermanos que hicieron posible que viniéramos hasta este país. Al hermano Benjamín, estoy seguro que en alguna manera influyó. Hermano Benjamín Ekman ha estado en nuestra iglesia por algunos años. Le estimo como amigo y es una bendición poderle ver. Y anoche le decía cuando le vi aquí que me sentía más en familia, más en casa. Y desde luego al ver también tan buen grupo de pastores, es una bendición, hermanos. Gracias por el esfuerzo que han hecho para organizar esta conferencia y también para que mi esposa y yo pudiéramos estar aquí. Es una bendición que el Señor nos concede conocerles. Y me han pedido que comparta, antes de predicar, algo de nuestro testimonio. No hay cosas muy espectaculares para decir, excepto que el Señor me salvó, y yo creo que esto es lo más significativo, lo más importante. Yo nací en una población muy pequeña, en la sierra del estado de Nuevo León, en un sitio tan inhóspito que cuando yo le conocí, el lugar en que nací, le di gracias a Dios, tendría ya tal vez después de 15 años, cuando yo subí a ese lugar. Cuando yo nací era inaccesible, no se podía ascender más que a pie, era imposible hacerlo a través de otro medio. Era la parte más alta de la sierra. Ahí mi madre me dijo: mira, pues aquí naciste. En esas condiciones que una persona puede nacer en un sitio tan inhóspito, donde no hay atención médica, donde las parteras atienden a las mujeres en sus embarazos y en su parto, y soy el segundo de 9 hijos, probablemente entre 12 a 15, que son los hijos probables que pudo haber si todo estaba bien en una población como esa. Pero por la gracia de Dios, el Señor me dio el privilegio de nacer. Mi madre era cristiana y desde muy niño recuerdo todavía que ella me condujo muchas veces a la iglesia y nos hablaba a mis hermanos y a mí del Señor, se rodeaba de nosotros y nos compartía el Evangelio. No fue sino hasta los 15 años cuando yo conocí al Señor. En un campamento juvenil, el Señor me llamó no solamente para reconocer mi condición de pecado, pero también para servir al Señor. Sentí el llamado al ministerio y salí de mi pueblo para llegar a la ciudad de Monterrey. La ciudad de Monterrey es una ciudad industrial, es la capital industrial del país de México, tal vez la tercera ciudad en importancia después del Distrito Federal, la Ciudad de México y la ciudad de Guadalajara. La ciudad de Monterrey es una ciudad de unos cerca de 5 millones de habitantes, es una ciudad bastante grande. Yo llegué ahí teniendo 15 años de edad para estudiar en un instituto bíblico. Apenas el Señor me llamó al ministerio y estimé que era oportuno, terminando la secundaria, venir para estudiar y prepararme en un instituto bíblico. Mi padre no era cristiano, mi padre se oponía a que yo estudiara. Él tenía planes para mí. Como todos los padres en mi pueblo pensaban que el hijo mayor, mi hermana mayor que yo, había salido ya para venir al seminario y las esperanzas de que pudiera ser una ayuda a mi padre la representaba yo. Y una manera de cómo podría ser ayuda es que si yo estudiaba el magisterio, si yo podría ser un maestro muy pronto, después de la secundaria, 3 años de normal básica, podría ser un maestro normalista de educación básica, y de esa manera podría ser una ayuda económica para mi familia. Esa era la expectativa que mi padre tenía. Cuando el Señor me llamó y hablé con él para decirle que vendría a la ciudad de Monterrey a prepararme el ministerio, mi padre se opuso, hizo todo lo posible porque yo no viniera. Siendo tan joven, apenas un adolescente de 15 años, no tenía posibilidades de resistir la autoridad de mi padre. Pero mi abuelo se había convertido, el abuelo paterno, y en un ambiente donde es dominante el abuelo paterno, él habló con mi padre, le persuadió, le impuso que yo viniera para prepararme al ministerio, y fue así que llegué a la ciudad de Monterrey para estudiar el instituto bíblico, apenas con 15 años de edad. Comencé a estudiar y bueno, yo pensaba que todo lo que tenía que hacer
entendía en esa edad que todo lo que tenía que hacer era estudiar. Así que yo me dediqué a estudiar, trataba de obtener las mejores notas, buscaba la manera de ser sobresaliente, pensaba que de esta manera correspondía al llamado y también correspondía a la esperanza que podría tener a mi abuelo y mi madre, que habían influido para que viniera a prepararme. Recuerdo bien que mientras estudiaba, alumnos de grados más avanzados veían con cierta dificultad algunos cursos y en mi juventud y en mi osadía ingresé a tomar clases adelantadas y algunas veces obtenía calificación superior a los demás y eso me llenaba de orgullo y soberbia, aunque joven. Tomaba mi Biblia y salía algunas veces no para evangelizar, salía para buscar testigos de Jehová y mormones. Según yo tenía control y dominio de las escrituras y pensaba que podría debatir con ellos. Me di cuenta que estaba en un error. El Señor obró sobre mi vida y casi para poco antes de terminar el seminario, estando en una actitud rebelde, fui expulsado del seminario y eso fue algo terrible para mí. En la gracia de Dios, el Señor me levantó, me restauró y regresé para terminar y continuar con estudios en nivel preparatoria y después en la universidad para hacer la carrera de Derecho. No quería ser un abogado precisamente, yo quería ser un ingeniero. Además de haber estudiado el seminario, quería ser un ingeniero, un arquitecto, pero eso era muy difícil. Costear los estudios para estudiar en la universidad, aunque era pública, para una carrera así era casi imposible para mí. Y escogí estudiar la carrera de Derecho solamente porque era la más económica. Tenía la posibilidad de estudiar en la biblioteca, no tenía que comprar libros y de esa manera cursé los estudios para terminar la carrera como abogado. Mientras estudiaba para abogado pensaba, ¿cómo puedo ser un pastor y un abogado? Parece que son dos actividades que se excluyen. No hay ninguna posibilidad de que un pastor sea abogado y pastor, y si quiere ser un buen pastor, como se predicaba esta mañana, seguramente será un mal abogado. Y si quiere ser un buen abogado, es muy probable que no sea el buen pastor del que se hablaba la mañana de hoy. Pero en la gracia de Dios, otra vez, el Señor permitió que terminara la carrera. Para entonces ya estábamos iniciando la obra en una colonia popular allá en Monterrey. Apenas mi esposa y yo recién nos habíamos comprometido y casado y comenzamos la obra en un área, como siempre decimos cuando comenzamos la obra, muy difícil. Un área muy difícil en verdad. Las condiciones de la gente muy humilde, era tan difícil que pudiéramos tener un terreno, que pudiéramos construir un templo. Así que comenzamos a trabajar en una área primeramente prestada y después donada, con bloques de concreto colocados unos sobre otros sin que siquiera estuvieran pegados uno al otro, el techo de lámina. En un pequeño cuarto, probablemente de 4 metros por 5 metros, comenzamos lo que ahora es la Iglesia Bautista Genezaret. Muchas veces en el ministerio, siendo tan joven, pensé que ese no era el mejor lugar. Y le dije al pastor, cuando muchas veces vino para observar cómo iba la obra, y le dije, yo creo que este no es el mejor sitio, el mejor lugar. Hemos trabajado, hemos hecho lo que nosotros pensamos que es lo mejor que podemos hacer, salimos a visitar, salimos a evangelizar, tocamos puertas, invitamos a las personas, pero no vienen. Y muchas veces quedamos ahí para esperar que venga alguna persona a la escuela dominical. Algunas veces, algunos domingos cerramos el templo y no llegaba nadie a la escuela dominical. Oramos ahí tantas veces y el Señor fue enterneciendo el corazón, fue trabajando, y ese orgullo de ser un estudiante distinguido que yo creía que era, de una persona que conocía las Escrituras, el Señor lo fue quebrantando.
Y lo fue poniendo en una condición tal que me di cuenta cuánto necesitaba al Señor, cuánto tenía que arreglar a mi perspectiva de ministerio, a mi servicio. Y al paso del tiempo, el Señor comenzó a obrar sobre ese lugar. Todavía recuerdo bien, y mi esposa recordará junto conmigo, cómo se comenzó la obra, apenas con niños. No había ni una sola persona adulta que llegara. Recuerdo una Navidad, nosotros presentábamos un drama para niños. Habíamos hecho una gran campaña para invitar a personas. Yo era el actor principal. Yo hacía todas las cosas ahí. Yo dirigía los cantos y nunca aprendí a cantar. Tocaba y nunca hasta hoy aprendí a tocar. Pero tocaba la guitarra, según yo, tocaba la guitarra. Luego paraba y comenzaba a cantar. Me metía rápidamente y me vestía. Me ponía una túnica y salía y hacía una representación y corría rápidamente para cambiar de personaje. Y así hacía el drama. Era en verdad un drama aquello. Las personas estaban bien divertidos, los que habían venido, y algunos jovencitos me dijeron: ¿cuándo se viste otra vez de payaso? ¿Cuándo va a hacer otra vez un show como el que hizo? Difícil cuando comienza la obra. Pero el Señor fue añadiendo. Yo decía, una persona adulta que llegara, una persona. Dios comenzó a traer uno por uno, a los que Él atrae, a los que Él llama a su gloria. Y personas comenzaron a llegar, y así comenzamos la iglesia. 24 personas. Un día decidimos que era tiempo de organizarnos en una iglesia nuevo testamentaria, y comenzamos a trabajar y servir al Señor. Al siguiente día, después de habernos organizado, problemas estaban ahí en la iglesia. Los hermanos querían una sesión de negocios al primer día. Y todo el asunto es que yo había permitido a un hermano que había venido para visitar a una familia, había permitido prestarle la guitarra, mandó pedir la guitarra, única guitarra que teníamos en la iglesia, y yo accedía a prestarle la guitarra. El hermano diácono, después que se enteró, me llamó y me dijo: pastor, yo creo que usted debió haber convocado a una sesión de negocios. Este asunto de prestar la guitarra, usted lo está haciendo sin la autoridad de la iglesia, y la iglesia debe ejercer su autoridad, y eso está mal. Y me llamó la atención. Él pensaba, yo era muy joven, desde luego, y sentía mucho respeto por las personas mayores, y más aún por este hermano que era el diácono, único diácono de la iglesia. Y eso me frustró. Cada vez que había una sesión de negocios, yo había sido testigo presencial de muchas tortuosas sesiones de negocios en la iglesia de donde yo venía. En verdad, en las sesiones de negocios había amplias discusiones sobre temas triviales que no trascendían, que no tenían que ver con la obra, con el ministerio. Cosas personales y familiares salían allá, y yo tenía temor y terror a las sesiones de negocios, como se ventilaban ahí. El Señor fue tan bueno con nosotros. La iglesia comenzó a desarrollar. Yo fui por primera vez invitado a los Estados Unidos. Nunca había salido de mi país. Pero un pastor llegó una ocasión y me hizo una invitación para ir a una conferencia misionera a los Estados Unidos, al estado de Missouri, a la ciudad de Kansas. Y le iba solamente acompañando. Él sabía inglés y yo nunca aprendí inglés hasta la fecha. Así que le acompañé. Llegamos a las conferencias, y toda la conferencia se desarrollaba en inglés. Yo estaba ahí aburrido, escuchando y sin entender ninguna cosa. Entonces, mientras los hermanos estaban en la conferencia, yo salí por los pasillos a observar lo que estaba pasando alrededor, y había una escuela cristiana. La primera vez que yo observé una escuela cristiana era en el nivel básico, era preescolar y primaria. Durante la semana
comencé a ver lo que sucedía en la escuela. Comencé a observar el orden de los niños, la disciplina, cómo la maestra daba instrucciones, los niños obedecían y atendían y se conducían con respeto. Así entraban y salían. Y yo decía, esto es totalmente diferente a lo que yo conozco en una escuela. En México no había escuelas cristianas. Era imposible. La educación en México tradicionalmente ha sido una educación laica. El Estado dice de manera literal que no se puede siquiera mencionar las cuestiones religiosas en las escuelas públicas. La única mención que se hace en los asuntos oficiales es en el himno nacional mexicano, en una estrofa que, por cierto, últimamente ha sido muy controvertida porque algunos congresistas quieren que se elimine esa expresión del himno nacional mexicano, donde dice que por el dedo de Dios se escribió. Está hablando desde luego de la libertad del país de México y está hablando de los derechos humanos mexicanos. Pero personas ni siquiera quieren que se mencione el nombre de Dios en el himno nacional mexicano. Desde luego había escuelas confesionales, escuelas religiosas, mayormente escuelas auspiciadas por la Iglesia Católica. De hecho, la educación en México llegó a través de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica podía hacerlo, pero no podían hacerlo las iglesias evangélicas, las iglesias cristianas. De hecho, hasta 1992 en México las iglesias no existían desde el punto de vista legal. La iglesia solamente existía de hecho. El Estado la reconocía, las leyes la reconocían, pero no le concedían ningún derecho de ninguna especie, de ninguna naturaleza. Así que era imposible que se pudieran iniciar escuelas cristianas. Cuando yo regresé de esa visita, llegué a la iglesia y comencé a hablar con los hermanos. Tenía que compartirles algo, las impresiones de esa conferencia. Y lo que yo decía es, no entendí nada, no sé de qué se trató exactamente la conferencia, pero lo que yo vi es una escuela. Y les comencé a hablar de lo que yo había visto en la escuela cristiana y lo que Dios había puesto sobre mi corazón. Yo les dije, yo entiendo, yo creo que necesitamos comenzar a hacer alguna cosa por comenzar una escuela cristiana aquí en México. Y por comenzar una escuela cristiana aquí en nuestra iglesia. Y yo les propongo una cosa. Hablé con los hermanos para decirles, si tan solo pudiéramos orar, comenzar a orar, y fijáramos un día de la semana, una hora específica, con una oración específica, por un motivo particular. Vamos a orar que Dios permita que tengamos una escuela cristiana aquí en nuestro país, comenzando aquí en nuestra iglesia. Y algunos hermanos decían, hermano, eso es imposible. Invitamos a algunos pastores del área para compartirles la idea, para invitarlos a reunirse con nosotros en esa campaña de oración. Y pastores decían, eso no se puede. La educación es para el Estado, para la iglesia son las misiones, nuevas iglesias, pero la educación es una prerrogativa del Estado. El Estado tiene que cumplir con eso, no es nuestra responsabilidad. Pero la Iglesia Católica lo hace. ¿Por qué no vamos a hacerlo nosotros? Bueno, la Iglesia Católica desde luego tiene influencia en nuestro país y en muchos países, pero nosotros no creemos que pudiéramos hacerlo. Pero comenzamos a orar. El espacio físico que nosotros tenemos no es muy grande todavía, donde está nuestro edificio, donde está nuestro templo. La capacidad de nuestro templo es no más de 300 personas a toda su capacidad, usando la plataforma que ocupa la orquesta. No más de 300 personas. En ese tiempo probablemente seríamos unos 150 llegando a la iglesia. Y queríamos comenzar una escuela cristiana. Después de estar orando por tiempo, pensamos que era el momento de ir ante la autoridad para plantearle la posibilidad de comenzar una escuela. Hablamos con las autoridades. Recuerdo todavía que la persona ahí sacó una lista de todos los requisitos que eran necesarios, y él dijo, mire, espacio suficiente, aulas bien ventiladas, iluminadas, área de patio, áreas verdes, área de estacionamiento. ¿Ustedes tienen eso? Y yo le dije, nosotros tenemos el templo donde nos reunimos, y frente al templo tenemos un terreno que mide 8 metros de frente por 20 metros de fondo.
Y nosotros queremos instalar la escuela en ese terreno, 8 metros de frente por 20 metros de fondo, 160 metros cuadrados. Ahí queremos comenzar la escuela. Y él dijo, ¿y sabe lo que está pidiendo? Le digo, sí, mire, es una escuela diferente. Le comencé a compartir sobre el proyecto de una escuela cristiana. Y mientras estaba compartiendo con esta persona se estaba interesando. Y después de escucharme por un tiempo suficiente, me dijo, ¿sabe una cosa? Yo también soy cristiano. Y también soy bautista. Y también soy abogado. Así que podemos entendernos muy bien usted y yo. Y me dijo, y yo siempre he querido comenzar una escuela cristiana. Y yo estoy en esta posición de gobierno donde le correspondía a él otorgar el permiso de uso de suelo, que es el requisito legal más difícil de librar para poder iniciar una escuela cristiana en México, y no sé si es igual en otros países. Pero él dijo, ahora entiendo por qué Dios me puso en este lugar. Yo soy un abogado y esta posición, me dijo, es para un ingeniero, para una persona que es técnico en la cuestión urbana de las propiedades, de los terrenos. Yo soy abogado, estoy inconforme con esta posición, pero ahora entiendo que hay una razón de parte de Dios, un plan de Dios, porque estoy en este lugar. Él llamó a las personas que le ayudaban para que vinieran. Él presentó lo que yo estaba ofreciendo como proyecto. Él dijo, ellos van a comenzar una escuela, mira, tú vas a hacer el plano, tú vas a hacer los trámites para que esto se apruebe, ellos van a buscar un terreno de estacionamiento. Él estaba diciendo cosas que yo no le había dicho. Ellos van a tener estacionamiento en tal área, ellos van a tener áreas verdes en tal forma, y tú vas a levantar el plano. Bueno, cuando yo regresé, ese era un día lunes. Nosotros nos reuníamos a orar por ese proyecto los lunes. Cuando regresé, los hermanos habían terminado de orar y estaban casi por salir. Yo les dije, yo tengo una noticia que compartir. Y les compartí lo que había pasado esa tarde, cómo el Señor había obrado para que esta persona nos otorgara el permiso de uso de suelo para comenzar una escuela cristiana, cuando las leyes no lo permitían todavía, cuando la iglesia no estaba reconocida todavía. Y así comenzamos la escuela cristiana, primera escuela cristiana en México, con los niveles de kinder y de primaria. La autoridad educativa me dijo, no puede comenzar una escuela cristiana, no puede comenzar una escuela siquiera con grados terminales. Si va a comenzar una escuela, va a comenzar los primeros 3 grados, porque los permisos tardan no menos de 3 años. Y no queremos que ustedes terminen los 6 años, que es el ciclo escolar básico, y no tengan permiso. Van a tener un problema si lo hacen. Pero no había alumnos para la escuela en los grados básicos de primero a tercero. Había más alumnos que se estaban inscribiendo de tercero a sexto, que eran hijos de los hermanos. No había mucha confianza, no había mucha credibilidad. Hicimos la promoción entre iglesias para ver si algunos se interesaban en enviar a sus hijos a una escuela cristiana, pero el tema de escuela cristiana no era un tema conocido. Además, la escuela no tenía el registro todavía. Teníamos la simpatía de la autoridad y teníamos desde luego el permiso de uso de suelo, pero todavía la autoridad de educación no había dado la aprobación. Así que no quisieron arriesgar que sus hijos vinieran a una escuela que no tenía registro, con la posibilidad de perder los grados escolares que ya tenían. Y más porque no había alumnos para los primeros grados, comenzamos la escuela cristiana con los grados del primero al sexto, aunque nos habían dicho que solamente comenzáramos de primero a tercero. Pero si Dios había hecho posible que el permiso se otorgara en lo que era el permiso técnico, pensamos que entonces era posible que el Señor hiciera un milagro para que nosotros pudiéramos tener permiso para operar la escuela hasta el 6º grado. Antes que el año transcurriera, el primer año, teníamos el registro como una escuela cristiana, primera escuela cristiana, registrada no solamente ante la autoridad en lo que se refiere al permiso de uso de suelo, pero también ante la Secretaría de Educación. Y comenzamos a añadir al siguiente año, primer grado de secundaria, un grado cada año más. Terminamos la secundaria. Seguía la preparatoria después de la secundaria. Y lo que estábamos haciendo, comenzamos en ese terreno, 8 metros por 20 metros. Construimos la primera planta para la primaria, la segunda planta
para la secundaria, la tercera planta para la preparatoria. 200 niños en un terreno de 8 por 20, sin tener espacios de recreo. Dábamos servicio de alimentación, comían ahí en el propio asiento, donde también estudiaban. Ahí se ponían de pie, hacían algo de ejercicio en el tiempo de recreo y continuaban. No reuníamos las condiciones para comenzar el Ministerio de Educación. Pero hermanos, Dios ha ido trayendo una bendición extraordinaria. Gracias a Dios, por la gracia de Dios, el Señor ha permitido que no solamente se añada a los niveles de preescolar, primaria, se añada también la secundaria, la preparatoria. Y hace 10 años graduamos la primera generación de la Universidad Cristiana de las Américas, con las carreras de licenciatura en teología, licenciatura en música, licenciatura en educación, licenciatura en administración de negocios, licenciatura en idiomas, en lingüística. El Señor ha permitido que jóvenes gradúen de la universidad, no solamente para ir a otros estados del país de México, pero también a otros países. Para Dios, ninguna cosa es imposible. En verdad, Dios es Dios de los milagros. Quisiera ahora, después de compartir este testimonio, invitarles, llamarles su atención a la Biblia, y vamos a ir en la palabra de Dios a la primera carta a los Corintios, capítulo 7. Primera a los Corintios, capítulo 7. Les voy a invitar a estar en pie, por favor, por reverencia a la palabra de Dios. Vamos a leer esta porción juntos. Y el tema de la preeminencia de Cristo probablemente no es un tema que aquí aparece de una manera muy explícita. Quizá no es el pasaje más popular para predicar lo que voy a predicar, pero espero que podamos desprender algunos principios básicos del tema que quiero tocar en esta mañana. Un ministerio cristocéntrico, un ministerio cristocéntrico. Vamos a leer los versículos 29 al 31 a una sola voz. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Te damos gracias, Dios, en esta mañana por la bendición que nos das de estar en este lugar y el privilegio de presentarnos delante de esta congregación. Oramos, Señor, que en esta semana estamos poniendo de alto relieve tu nombre. Señor, en verdad, seamos cada uno de nosotros convencidos y seamos cada uno de nosotros conmovidos hasta las entrañas para dar tiempo, para dar fuerzas, energía, para mostrarte amor con todo lo que somos, sabiendo que tú eres Señor sobre todas las cosas. Que tú tengas la preeminencia, Señor, entre nosotros. Pedimos tu bendición, pedimos que en esta mañana seamos animados, seamos bendecidos y fortalecidos en tu palabra. Te damos gracias, en Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su lugar. Hace unos 10 años visité con un misionero la ciudad de Barcelona, en España, y él tenía bastante interés en que yo conociera a un obrero, a un pastor anciano, que todavía él no estaba seguro si vivía o no, pero después que llegamos, llamó a la casa de este pastor para informarse si todavía vivía. Él vivía con una de sus hijas, y el pastor, que es pastor allá en España y que probablemente algunos de ustedes conocen, hermano Samuel Allen, sé que ha estado aquí en algunas conferencias en años pasados. Estuvo en México por algunos años, y entre el tiempo que estuvo me invitó para visitar a este pastor. Tal vez
de lo que más recibí como provecho en esa visita fue la entrevista que tuvimos con este hombre de Dios. Un hombre de 96 años, un anciano que con dificultad todavía podía expresarse, aunque con una mente prodigiosa y lúcida podía dar testimonio de lo que había sido el ministerio del Señor Jesucristo entre los españoles y particularmente en la ciudad de Barcelona, en España. Después de que conversamos, él dijo: es probable que no puedo hacer muchas cosas ya en el ministerio, apenas me puedo levantar, apenas me puedo desplazar, pero hay algo que todos los días hago. Paso mucho tiempo, la mayor parte de mi tiempo mientras estoy lúcido lo paso orando, y estoy orando al Señor porque el Señor levante aquí en este país un ministerio que sea intelectual, que sea teológico y que sea sólido. Y yo anoté en mi Biblia esa frase. Tengo la fecha exactamente, septiembre 25 de 1999, el hermano ya no vive, pero sé que él estaba orando, aunque tenía esos 96 años, porque en España hubiera un ministerio intelectual, teológico y sólido. Probablemente, esa había sido su oración por muchos años, pero yo no entendí en ese momento qué es lo que él quería decir exactamente cuando hablaba de un ministerio que tuviera estas características, un ministerio que fuera intelectual. He tratado de discernir para los efectos de compartir en esta mañana y pensaba tal vez lo que él quería decir es un ministerio inteligente, que personas ejerzan un ministerio inteligente. Dios nos ha llamado a nosotros para ser sus ministros. Y desde luego puede ser que no tenemos muchas virtudes, como se decía en esta mañana, pero tenemos virtudes que sobresalen sobre otros seres igualmente vivos, a quien el Señor ha dado vida, y algo que el Señor ha hecho que por naturaleza nos distinga es precisamente que somos intelectuales, que deberíamos ser racionales, que deberíamos ser inteligentes. Y a veces nosotros pensamos que la inteligencia no tiene que ver con el servicio y con el ministerio. Nosotros creemos todo lo que tenemos que hacer es simplemente obedecer, es simplemente hacer como otros han hecho, es simplemente leer e investigar sobre cuál es la mejor manera para hacer el ministerio. Pero un ministerio inteligente tiene que ver desde luego con el hecho de un ministerio intelectual. Pablo, cuando escribe a los filipenses, está orando por los filipenses y les dice que esta es su oración. En la primera carta, capítulo 1 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pido en oración que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y como creyentes, como ministros, como siervos en el ministerio, nosotros tenemos que abundar en conocimiento y en ciencia para tener discernimiento y aprobar lo mejor. Un ministerio intelectual. ¿Se ha dado cuenta que la mayoría de los ministerios, la mayoría de las iglesias, incluyendo donde estamos nosotros ahora mismo enclavados allá en México, comienzan en zonas populares? La mayoría comienza en zonas marginadas. La mayoría de las iglesias comienzan en zonas pobres, entre personas con escasa preparación. Ahora, no estoy diciendo que no debemos hacer la obra entre estas personas. Lo que estoy preguntando y lo que me he preguntado muchas veces es: ¿por qué hacemos la obra discriminando a otras personas y haciendo la obra mayormente entre personas de esta condición? Como si personas de una posición más superior, más elevada en el ámbito intelectual y social no tuvieran necesidad, cuando que de igual manera estas personas están tan perdidas como aquellas. Pero la mayoría comenzamos la obra entre personas de esta condición, porque suponemos que personas de esta condición son más abiertos al evangelio, y lo son. Los que están satisfechos tal vez no lo son, pero tienen la misma necesidad que aquellos. Y necesitamos un ministerio que sea intelectual.
En ese sentido, alcanzar también a personas de otro nivel. Mire, cuando nosotros estamos pensando en un ministerio que sea intelectual, estamos diciendo que sea inteligente en el sentido de buscar la posibilidad, la oportunidad para ganar a otras personas con otra condición. Hace unos años, quizá 2 años, comenzamos un ministerio, nosotros en una zona no popular, en una de las zonas ricas de la ciudad, precisamente con abogados. Después de que yo había trabajado en el Poder Judicial, alguna relación con algunas personas quedó y una persona, juez, se convirtió. Y luego ella nos invitó para que nosotros fuésemos a su casa para tener un discipulado. Ella nos pidió que fuéramos a la casa para tener un discipulado. Nosotros comenzamos a discipular a esta persona. Ella invitó a otras personas más vinieron, igualmente abogados, otros jueces vinieron, de igual manera a funcionarios judiciales, otros magistrados en otra posición llegaron. Y hermano, yo no sé, pero yo confío y estoy orando al Señor que el Señor nos permita ver una iglesia en ese lugar. Hay no menos de 18 personas llegando con una posición y preparación y condiciones favorables, como ellos han sido de impacto y de influencia en el medio del Poder Judicial, a un sitio donde no se mencionaba el nombre de Dios, pero ahora jueces son creyentes, personas que tienen a su responsabilidad la justicia penal son creyentes, personas están llegando a la iglesia, porque el ministerio no solamente debemos encauzarlo a las zonas populares, a las zonas marginales, también tenemos que dirigirlo a las personas preparadas, a las personas intelectuales, y nosotros tenemos que entender, se requiere de un ministerio que sea inteligente, pero además se requiere de un ministerio que sea integral. Cuando estamos hablando nosotros de un ministerio intelectual, yo creo que se está ampliando el concepto de ministerio. Nosotros pensamos que el ministerio se limita solamente a la actividad que tiene que ver con la edificación de la iglesia y el establecimiento de nuevas iglesias, y creo desde luego que esta es la prioridad, esto es fundamental y esto es importante, pero hay cosas que podemos hacer más, además de esto. Cuando les compartía de la escuela cristiana, pues personas decían, no hay posibilidad primero de lograrlo, y segundo, no es una necesidad. Pero mire, después de pasado el tiempo, cuando nosotros, aún como iglesia, enfrentamos la dificultad de comenzar la escuela quitaba recursos a la iglesia. La iglesia tenía que invertir para las necesidades de la escuela. ¿Sabe? Con el paso del tiempo, 15 años después, qué bendición ha sido la escuela. Ahora la educación cristiana no solamente está creciendo en el país, extendiéndose de otras maneras, pero la escuela también sostiene obra misionera. Los recursos de la escuela favorecen al sostenimiento de obreros en la propia área. Mire, están trabajando cerca de 100 personas en la escuela, casi 100 maestros. Yo hablaba con ellos la semana pasada acerca de enfatizar precisamente lo que es el ministerio. Pero no solamente estamos operando una escuela que va desde el nivel básico, que tiene que ver con estancia infantil, con personas, con bebés, hasta el nivel profesional o grados de maestría, pero también alrededor de este ministerio nosotros operamos una farmacia con servicio médico, con un servicio médico accesible a las personas, con medicamento accesible a todas las personas, con programa evangelístico en este ministerio. También distribuimos sillas de ruedas, hacemos una distribución de cerca de 600 sillas de ruedas por año a personas con discapacidad, con un programa evangelístico. Desde luego opera una librería en el área de la propia iglesia. Y lo que estoy diciendo, hermano, es que estamos tratando de alcanzar a la persona no solamente en su necesidad espiritual, y sé que la necesidad espiritual es básica, pero hay algo más que podemos hacer por las personas. El Señor Jesucristo no solamente predicó el evangelio, pero también el Señor satisfizo necesidades, también dio de comer, también sanó a personas enfermas, también resolvió conflictos familiares,
También el Señor estaba presto para atender y para ayudar a las personas necesitadas en todos los ámbitos. Un ministerio intelectual es un ministerio inteligente, es un ministerio integral, pero además debe ser un ministerio de impacto en la sociedad. La iglesia está llamada para ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Eso es lo que nosotros decimos, pues la iglesia tiene que tener una presencia donde está, tiene que tener una presencia que sea de influencia en la sociedad donde se encuentra. Hermano, no somos nosotros siervos de un Dios pequeño, no somos siervos de un Dios limitado. Nosotros hacemos alusión a nuestro Dios como el Dios poderoso que es, y hablamos de Dios como el Dios que hace milagros, pero a la hora de realizar el ministerio nosotros pensamos que estamos solos, que lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas, que no tenemos capacidad y nos limitamos. Un ministerio intelectual tiene que ser necesariamente un ministerio inteligente. Nosotros tenemos que ser creativos y ver qué es lo que podemos hacer más allá de lo que históricamente o de lo que tradicionalmente se ha hecho. Y seguramente, hermano, hay muchas cosas que podríamos hacer, pero ¿qué será la idea de un ministerio teológico? Un ministerio teológico. ¿Por qué hablar de un ministerio teológico? Porque hoy día más que nunca se han levantado maestros falsos y predicadores falsos con un evangelio torcido, y porque necesitamos que haya unidad en la fe en los creyentes, necesitamos un ministerio teológico. Y la posibilidad de tener un ministerio teológico nos la da la posibilidad de tener en la iglesia o entre nuestras iglesias un instituto bíblico. Por años el instituto bíblico era una solución a los problemas de la falta de obreros en el campo misionero. Pero hermano, una universidad cristiana donde personas con una preparación básica, más allá del llamado que desde luego las personas sienten para servir al Señor en el ministerio, vienen a prepararse en un ambiente de una universidad, en el ambiente de creyentes con un nivel de preparación que corresponda desde luego a esa necesidad de que hablaba hace un momento, que sea teológico. Me da la idea que aquel hombre se estaba refiriendo a un ministerio doctrinal, a un ministerio que además sea docente en el sentido de no solamente evangelizar, pero particularmente de discipular. ¿Cuánto se discute sobre qué es eminente y qué debe prevalecer, si evangelizar o discipular? Pero creo que un ministerio teológico es un ministerio centrado en la preparación, en la instrucción, en la formación, en la educación. Y las iglesias, nuestras iglesias, tienen que estar preparadas para dar instrucción. Y la manera de hacerlo es desde luego uniendo esfuerzos. Es posible que se pueden unir esfuerzos para establecer centros de preparación. Se necesitan obreros, se decía esta mañana, y hacen falta pastores desde luego, pero para eso necesitamos considerar un ministerio teológico. La mayoría de nuestros estudiantes, buenos estudiantes, buenos obreros, buenos prospectos, no tendrían la posibilidad para ir a estudiar a las universidades en los Estados Unidos o en otros países. No sé cómo es aquí en Argentina y en los países aledaños, pero sí sé cómo es en México. La mayoría de los obreros, la mayoría de las personas que fueron a los Estados Unidos en el pasado para prepararse, no regresaron. Y ese es un problema. La mayoría de las personas que quisieran ir a prepararse no pueden hacerlo. Su capacidad económica no les permitiría. Pero venir a una universidad cristiana, a un país como México. Mire, la economía de México tal vez no es la mejor. Tal vez no es la economía más alta. Pero nosotros comparamos en este viaje que hacemos. En México se vive bien con poco. De veras. Uno puede tener buena condición de vida con escasos recursos económicos. Y yo podría decir, se estudia bien en una universidad con pocos recursos. Es posible hacer eso. Se necesita, desde luego, que el ministerio que estamos ejerciendo vaya más allá de lo que estamos haciendo. Institutos bíblicos son necesarios, universidades cristianas son igualmente necesarias.
el ministerio debe ser intelectual, teológico. ¿Y qué quiere decir que sea sólido? Que sea consistente, que sea creciente y precisamente que sea cristocéntrico, que sea cristocéntrico. Y esto es lo que quiero enfatizar. Y sé que el tiempo es un problema, pero yo voy a comenzar a predicar. Y mire lo que dice la Escritura. Quizá usted está diciendo, bueno, hermano, pero ¿del pasaje qué? ¿Dónde está la aplicación en esto? El apóstol Pablo está poniendo en alto relieve delante de los hermanos la importancia que tiene que la dedicación al servicio, la dedicación al ministerio sea completa, sea de tiempo completo, sea de entrega total, sea sin ninguna limitación de ninguna naturaleza, sea como si en verdad nosotros supiéramos que es relevante, que es preeminente el ministerio de Jesucristo. Y para que el ministerio sea relevante, sea preeminente, hay por lo menos 4 o 5 cosas que debemos considerar en este pasaje. La primera cosa que debemos considerar es la brevedad del tiempo. La brevedad del tiempo. Lo que dice la Escritura en este pasaje es, pero esto digo, hermanos, el tiempo es corto. No sé, hermanos, qué idea tenemos respecto del tiempo, pero si como ministros del Evangelio nosotros entendiéramos el tiempo es corto, el tiempo apremia. Necesitamos vivir cada día como si fuera el último día en el servicio. Extender al máximo el tiempo, lo más que podamos extender para redimirlo al punto de hacerlo efectivo. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo es corto. ¿Cuántos años de vida en el ministerio usted considera que puede invertir? Efectivos. Todavía con sus capacidades al 90%, por lo menos. Y cuando nos hacemos cuenta, hermano, apenas uno está llegando, mire, yo estoy aproximándome a los 60 años. Y hace poco compartía con mi esposa, yo no sé, dentro de 5 años, dentro de 10 años, alguien tiene que estar aquí para suceder, y tal vez mucho tiempo antes. Hace 1 año que nos quedamos en la iglesia sin el pastor asistente. El pastor asistente recibió el llamado del Señor para ir a hacer obra misionera, y la iglesia lo envió a la Guyana Francesa. Y está ahora mismo levantando una obra en la Guyana Francesa. Hace apenas un mes que estamos invitando a un joven para que venga como pastor asistente a la iglesia. Y lo que estamos estimando es el tiempo es corto. El ministerio necesita de una persona que venga atrás, alguien a quien pasarle la estafeta, porque el tiempo es corto. El Señor Jesucristo dijo, me es necesario hacer la obra del que me envió entre el tanto que el día dura. ¿Por qué? Porque la noche viene. No es posible trabajar cuando la noche llega. Y hermanos, la noche llega, la noche se aproxima. Como cristianos en el ministerio tenemos que tener en cuenta el tiempo es corto. El tiempo del Señor Jesucristo apenas fue 3 años. El tiempo efectivo del ministerio. 3 años en el ministerio terrenal de tiempo completo, incesante, de trabajo arduo que el Señor dedicó, y nosotros tenemos que considerar exactamente eso. Esta semana teníamos ahí en la iglesia a un hermano que yo no conozco, me llamó y me dijo que tenía una brigada médica dental y quería conocernos y ver si era posible que pudiera traer la brigada médica a nuestra iglesia. Le invité para que viniera para conocerle de manera personal, y mientras estábamos conversando y se fue y fijamos fecha para la brigada médica, mi esposa me compartía otra cosa más, algo más para hacer. Pues mira todas las cosas que tienes para hacer, sí, pero el tiempo es corto. Y tenemos que aprovechar el tiempo para hacer las cosas que el Señor nos ha mandado a hacer, y tenemos que entender, mira, el tiempo no solamente es corto, el tiempo corre de manera inexorable, y el mundo tal vez está ganando ventaja. El mundo sí está tomando ventaja en cuanto al tiempo y aprovechando el tiempo para las cosas del mundo, mientras nosotros estamos pensando que todavía queda mucho tiempo, pero el tiempo corre.
Necesitamos apreciar, hermano, lo fugaz que es nuestra vida. No solamente el tiempo corre, pero el tiempo cobra la factura. Cuando nosotros no hacemos las cosas que debemos hacer en el tiempo que debemos hacerlas, al rato luego encontramos que nosotros tenemos ya limitaciones, que tenemos achaques, que pasaron las oportunidades, que no las aprovechamos porque el tiempo era corto. Un ministerio, para que sea efectivo, para que sea centrado en la persona de Cristo, tiene que hacerse como Cristo lo hizo. Él dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, y yo hago lo que veo hacer a mi Padre. De manera que tenemos que considerar la brevedad del tiempo, redimiéndolo y usándolo al máximo. Pero la segunda cosa que debemos considerar es la verdad de las relaciones interpersonales. La verdad de las relaciones interpersonales. Dice la Escritura en esta porción: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. Se hablaba esta mañana de la importancia de las relaciones familiares. Y desde luego, hermano, tenemos que dedicar tiempo a nuestra familia. Es importante dedicar tiempo a la familia. Entonces, me ha dado la bendición de tener alrededor en el ministerio a mi esposa y a mis hijos. Tenemos 3 hijas. Una de ellas está casada con el que es pastor de jóvenes de la iglesia. Otra está comprometida para quien será pastor en otro estado en la República. Y esta semana la tercera acaba de comprometerse con uno que será pastor, que está ahora mismo como pastor asistente. Y bueno, lo que nosotros creemos es lo que el hermano decía en la predicación anterior: necesitamos iglesias fuertes, y para que haya iglesias fuertes necesitamos familias fuertes. Pero por más que apreciamos a nuestra familia, por más que apreciamos a nuestra esposa, tenemos que entender una cosa respecto del ministerio. La Escritura dice: el que tiene esposa sea como si no la tuviese. ¿Y qué implica eso? Mira, más importante aún que la propia relación matrimonial, más importante que la propia relación familiar, es la relación con el Señor y con las cosas del Señor. Quizá usted estará diciendo: bueno, eso es una herejía. Nosotros siempre hemos estimado y hemos escuchado y hemos creído que la relación familiar está sobre todas las cosas. Pues, hermano, lo que está sobre todas las cosas es nuestra relación con el Señor. Eso es superior, incluyendo nuestra relación matrimonial. Usted ama a su esposa seguramente, y yo amo a mi esposa. Yo le digo a mi esposa: la mejor manera de que yo le expreso mi amor es que siempre anda conmigo. A donde quiera que voy, ella va conmigo. Cuando me invitaron aquí, tal vez no sabían que ella vendría, pero a donde quiera que voy, ella va conmigo. Ella está ahí en la oficina conmigo. Ella está siempre en las visitas que yo hago, va conmigo, en toda la actividad está conmigo. Sé que es una relación estrecha, sé que es una relación amigable, sé que es una relación amorosa, sé que es una relación especial, todo lo que usted quiera. Pero un día la relación esta se va a acabar, porque eso es temporal. Porque en el cielo ni se casarán, ni se darán en casamiento, no habrá relación matrimonial. No estará usted y su esposa. No hay tal cosa como eso. La relación más importante, la relación más sobresaliente es la relación con el Señor. Y en la medida que nosotros involucramos nuestra familia en el servicio a Dios, en esa medida nosotros estamos centrando nuestra atención. No solamente estamos hablando del tiempo dedicado al ministerio, estamos hablando también de que las relaciones que nosotros tenemos tienen que ser estimadas como relaciones temporales, como relaciones terrenales. Las relaciones parentales son relaciones temporales, por más que sean afectivas, por más que nosotros querramos que sean de manera diferente, son relaciones temporales. No solamente son relaciones
temporales las relaciones interpersonales parentales, pero son relaciones temporales las relaciones públicas o las relaciones políticas que nosotros podamos tener. Hay quienes podrían pensar, mira, tengo una cierta posición, tengo una cierta influencia porque soy amigo de tal o cual persona. Puede ayudar algunas veces el tener alguna posición y el mantener una buena relación. Por lo menos la relación con las autoridades nuestra debería ser cordial hasta donde sea posible. Deberíamos cumplir lo que dice la palabra de Dios en el sentido de orar por nuestras autoridades, y si podemos relacionarnos con ellos, está bien. En la iglesia, hasta la administración pasada, asiste el que fue alcalde de la ciudad. Y desde luego, mientras este hombre, siendo el alcalde de la ciudad, de más de 1 millón de habitantes, pues está en la iglesia. Por cierto, es un buen creyente, es un cristiano fiel, es un hombre que ama al Señor y es ahí miembro de la iglesia. Y personas podrían decir, pues mira, claro, ustedes como iglesia tienen una buena influencia, tienen una buena relación, pues ahí está una persona que es un político y tiene influencia en la comunidad. Pues sí, pero relaciones interpersonales son temporales. La relación, por sobre todas las relaciones que debemos cuidar y debemos hacer crecer y debemos mantener, en nuestra relación con el Señor. Y es nuestra relación con la obra de Dios. Esto es lo que trasciende. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el Señor y en la obra de Dios. Las relaciones profesionales son temporales. Esa es la verdad de las relaciones. Dice la palabra de Dios, mira, si tú dices, pues es que yo tengo mi familia y en atención a mi familia tengo que pasar tiempo, tengo que dedicarle. Es cierto, tienes que hacer todo esto, pero en el ministerio, en el servicio. Es posible hacerlo en el servicio. Es posible. Involucra a tu familia en el servicio y vas a tener tiempo con tu familia. Involucra a tu familia en el ministerio y vas a tener tiempo en el ministerio. ¿Sabe cuál es el día de descanso en el ministerio? Todos los días y ningún día. En verdad no hay un día de descanso, pero todos los días es descanso. La familia está ahí, están envueltos, están involucrados en el ministerio. Un día una de las hijas, estando en la primaria todavía, me dijo, papá, es que tú no pasas tiempo con nosotros, es que no nos dedicas tiempo. A ver, le digo, hija, ¿por qué dices eso? Y le comencé a compartir el tiempo que pasamos juntos. Le digo, mira, en la mañana cuando salimos de casa, yo les llevo a ustedes a la escuela. Durante el tiempo de la salida de la casa a la escuela, conversamos, oramos aún, llegamos a la escuela, yo estoy en la escuela y tú estás también en la escuela. Cuando sales de la escuela, yo estoy todo el tiempo que estás en la escuela, estoy en la escuela. Cuando tú sales, yo te llevo a casa. Más tarde, cuando nosotros salimos a hacer visitas, salimos en familia. Cuando vamos a la iglesia, vamos en familia. Cuando estamos en la iglesia, estamos en familia. Dice, sí es cierto, papi. Y entonces, ¿por qué dices eso? Dice, es que la maestra dijo que los pastores no le dedican tiempo a su familia. Y entonces, pues yo digo solamente porque la maestra dijo. Porque esta parece ser que es una queja generalizada. Pero cuando nosotros estamos en nuestra relación familiar, involucrados en el servicio, estamos envueltos en el servicio, es posible que nosotros pasemos tiempo con la familia y tiempo en el ministerio. Después de todo, las relaciones que van a prevalecer son la relación que tenemos con el Señor y la relación que tenemos con la obra de Dios. Esa es la obra que va a trascender. Que Cristo sea preeminente en el ministerio, hermano, no es solamente cuestión de un concepto, no es solamente cuestión de decir que el Señor es preeminente. Que el Señor sea preeminente será porque nosotros dejamos de lado todo lo demás para darle a Él el primer lugar en nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra mente, los dones, los talentos, la energía, todo lo que somos, sin reserva ninguna, sin ninguna reserva, sin nada para nosotros, todo para Él. Cuando lo hacemos de esa manera, entonces podemos decir que el Señor es preeminente en el ministerio, que tenemos un ministerio cristocéntrico, donde nosotros apreciamos el tiempo como corto y queremos vivir solo para la gloria de Dios.
Pablo lo expresaba en una frase corta: para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y lo que tenemos que preguntarnos en esta mañana es, hermanos, si en verdad para nosotros el vivir es Cristo.